Ok. Como el título lo dice, la clase de hoy va a ser, vamos a resolver ejercicios que tengan que ver con optimización, es decir, tratar de encontrar máximos y mínimos. Y luego vamos a ver rápidamente la interpretación física de la derivada. Más o menos vimos lo que era la derivada geométricamente, pero como tanto vimos la interpretación física. Entonces vamos a ver cómo podemos interpretar esa derivada. Y pues si nos sobra tiempo, vamos a tratar de despejar algunas dudas que aún tengan sobre su primera parte de la quinta tarea examen, ¿vale? Bueno, empezamos con el primer ejercicio de optimización que dice lo siguiente. La diferencia entre dos números es igual a 10 y lo que hay que hacer es que con esa condición hay que escoger los números de manera que su producto sea mínimo, ¿vale? Entonces, como estamos en el tema de derivadas y queremos optimizar algo, queremos encontrar en este caso un mínimo, necesitamos una función. El problema aquí es que nos están hablando de dos números, pues, posiblemente distintos. Entonces, necesitamos, de alguna forma, de dos números, producir una función que solo dependa de una variable, ¿no? Entonces, empecemos con lo que tenemos. Sean x y y dos números en los reales, tales que la resta de estos dos números sea igual a 10, ¿no? En este caso yo lo voy a poner como y menos x igual a 10. ¿Ok? Y pues como les dije, queremos definir una función que solo dependa de una variable. Entonces lo más fácil que podemos hacer aquí es despejar la y en función de x. Entonces haciendo eso tenemos que y va a ser igual a x más 10. ¿Vale? Estamos arriba, por aquí. Y luego hay que definir la función a la que le queremos sacar máximos y mínimos. Entonces definimos, ah, me quedó todo esto, ahora sí, definimos la función f de x igual a, pues como estamos hablando del producto de los dos números, entonces la función sería x por y. Pero, dada la condición que pusieron al principio, y ya sé que y es igual a x más 10. Entonces la función f la podemos ver como x por x más 10, o lo que es lo mismo, x cuadrada más 10x. ¿Vale? Y pues esta es la función con la que tenemos que trabajar, con la que tenemos que sacar derivada y bla, bla, ¿no? Entonces, primero que nada, para hablar de la derivada, tenemos que notar que esta función, al ser un polinomio, es continua en todo R y derivable, incluso segundo derivable en todo R. Entonces, notemos que f es continuo, derivable y dos veces derivable sobre todo el conjunto R. ¿Ok? Entonces, como es derivable sobre R, pues podemos sacar la derivada, ¿no? Podemos calcularla. Entonces, la derivada de f es la derivada de el polinomio x cuadrada más 10x. Y que en esa derivada, pues esto es simplemente 2x más 10. Vale. ¿Qué tenemos que hacer para continuar? Sería sacar la segunda derivada. Podría sacar la segunda derivada de una vez porque la vas a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mover esto para acá arriba. Entonces, la primera derivada es esta. Y la segunda derivada, pues es la derivada de f, y esto es derivada de 2x más 10,
Y eso sería, pues, simplemente 2, porque 10 es constante y la podemos eliminar, ¿no? Vale, ya tenemos primera y segunda derivada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden qué es lo que pide el ejercicio y es que tenemos que escoger los números X y Y de manera que el producto sea mínimo. Entonces necesitamos hablar de un punto mínimo y para hablar de un punto mínimo necesitamos hablar de un punto, ¿qué cosa? Que la segunda derivada sea menor que cero. Que la segunda derivada sea menor que cero. ¿En qué? Son ese punto. ¿Sobre qué punto? O sea, sí entiendo lo que dice, sí entiendo la idea y sí, sí va bien, pero antes de eso falta un paso importante. Entonces, su compañero lo que dice básicamente es utilizar el criterio de la segunda derivada. Es decir, tenemos que ver que la segunda derivada sea, o sea, que mayor, sea positiva cuando la evaluamos en un punto, en un cierto punto. Pero, pues, hay muchos puntos. Entonces, ¿sobre quién la tenemos que evaluar? Antes de trabajar con la segunda derivada, necesitamos trabajar con la primera derivada, ¿no? Ya de plano no carburamos. Ay, discúlpanos, Dani. No, está bien, está bien. A ver, para aplicar el criterio de la segunda derivada, pues primero necesitamos hablar de puntos críticos. Si recuerdan, necesitamos hablar de puntos críticos los puntos críticos son puntos en los que se anula la primera derivada y esos son los candidatos a ser máximos o mínimos locales. Entonces, sí hay que usar este criterio de segunda derivada, pero para poder usarlo, necesitamos extraer los puntos críticos de la función. Entonces, primero hay que guardar la derivada de f a cero. Entonces, luego, f' de x va a ser igual a cero, si y solo si f', que es 2x más 10, es igual a cero. Y esto pasa si y solo si 2x es igual a menos 10, entonces x es igual a menos 5, ¿no? Ok, entonces x igual a menos 5 es un punto crítico de la función f. Y bueno, ahora hay que evaluar este punto crítico en la segunda derivada. Si la segunda derivada en este punto menos 5 es positiva, ya eso ya me asegura que este punto es un mínimo de la función. Entonces, si evaluamos f' en menos 5, ¿eso cuánto va a dar? Pues f'b' es simplemente la constante 2 para cualquier punto, entonces esto va a ser 2 y es positivo. Entonces, por criterio de segunda derivada,
x igual a menos 5 es un mínimo, en teoría solo es un mínimo local de la función f. Pero pues en algún ejercicio antes de derivadas vimos que los, ¿cómo se llaman? Los polinomios de esta forma, ax cuadrada más bx más c, solo tienen un mínimo. Bueno, tienen un mínimo. Entonces, pues podemos tacharle esta parte de local y podemos decir que x igual a menos 5 es el mínimo de f. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué sigue? Pues simplemente ya sabemos quién es x y a ese rato ya habíamos dicho quién tiene que ser y en función de x. Entonces, lo que resta es encontrar el valor de y. Finalmente, y tiene que ser igual a x más 10, pero x es igual a menos 5. Entonces, y tiene que ser Y igual a... Ajá. que te interrumpa, ¿por qué no era mínimo local? No, o sea, sí es mínimo local. Ah, ok. La cosa es saber, bueno, la cosa sería preguntarnos si es el único mínimo de la función. Pero Ah, ajá, pero pues solo hay un punto crítico, entonces necesario como que, y ya hemos visto que los polinomios de esta forma tienen solamente un mínimo, entonces, en algún ejercicio lo vimos. Entonces, en vez de decir mínimo local, ya podemos decir que esta cosa es un mínimo global de la función f. ok, ok. Ujú. Va, gracias. Vale, entonces ya encontré quién tiene que ser x para que optimice mi función f y simplemente recuerdo que y es igual a x más 10, entonces y tiene que ser igual a 5. Por lo tanto, 5 y menos 5 son tales que su resta es igual a 10 y su producto es mínimo. Y pues ese sería mi resultado, ¿no? Son los números que satisfacen las condiciones que pusieron, que me dio el ejercicio. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No, ninguno. ¿No? Vale. Este ejercicio está sencillo porque pues las condiciones estaban bastante claras, ¿no? Está bastante claro que tenía que cumplir x y y está bastante claro cuál era la función que teníamos que definir. Ahora, el siguiente ejercicio pues es un poquito más abstracto. Solo un poco. Pero dice lo siguiente. De una hoja de lados a mayor a 0, se desea hacer una caja rectangular abierta con el mayor volumen posible. Para ello, se recortan cuadrados iguales en las esquinas de la hoja, doblando hacia arriba las hojas resultantes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud de los lados de los cuadrados recortados para obtener la caja deseada? Ok, entonces vamos a hacer un dibujo. Lo que nos dice es que tenemos una hoja una hoja tal que sus lados miden A, más o menos por aquí. Entonces los lados de esta hoja miden A. La hoja es cuadrada. Lo que pasa aquí en este ejercicio es que se pretende construir una caja a partir de esa hoja. Y para eso se recortan cuadrados en las esquinas de esta hoja. Entonces, por ejemplo, se va a recortar este cuadrado
Se va a recortar este cuadrado, se va a recortar esta cuadrada de aquí y las otras dos de las otras esquinas, ¿no? Y este otro de acá. Vale, se pretenden recortar todos estos cuadrados rojos, ¿no? Y pues la caja simplemente se va a construir doblando estas hojitas hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando se haga eso, pues se va a obtener una caja, ¿no? Abierta, sin tapa. Entonces, lo que hay que hacer es que tenemos que calcular la longitud de los lados de estos cuadrados. Tenemos que calcular esta longitud para obtener una caja con el mayor volumen posible. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo planteamos el ejercicio? Para plantearlo necesitamos dos cosas. Primero, como que condiciones que necesita cumplir nuestro número y una función que es la que tenemos que optimizar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que necesitamos y cuál es la función a optimizar? Primero sería como sacar el área de la hoja, pero como quitándole esos pedacitos que le vamos a quitar. No sé. El área de la hoja. O sea, digamos que el área que nos va a servir va a ser el área de esta de acá, ¿no? Ujú. Esa sería la idea si lo que quisiéramos fuera optimizar el área de esa hoja resultante. Pero no, lo que queremos optimizar no es el área, sino el volumen de la caja que vamos a formar a partir de esta cosa. Ah, sí. Entonces, Pues lo primero sería definir la función del volumen respecto al tamaño de los cuadros, ¿no? exactamente. Entonces, primero tenemos que definir la función de volumen. Y para eso, vamos a decir que la longitud de cada uno de estos cuadrados que estamos recortando es X, ¿no? Que mañosamente va a ser nuestra variable. Entonces, solución. Sea X, y de hecho podemos pedirle cosas a X, pues X tiene que ser una longitud positiva porque estamos hablando de longitudes, y a lo más puede ser a medios. ¿Por qué a lo más puede ser a medios? Porque si X llegara a ser a medios, entonces el cuadrado que quitaríamos sería este otro de aquí y estos dos de acá abajo. Es decir, pues nos quedaríamos sin el cuadrado original del lado A, ¿no? Entonces no podemos permitir que X sobrepase a medios, ¿no? Entonces, sea X entre 0 y a medios, ¿qué cosa? La longitud de los lados de los cuadrados a recortar. ¿Vale? Ok, ya tenemos, le demos un valor a esa longitud y ahora tenemos que calcular el volumen de la caja que se va a formar. Así, el volumen de la caja formada
será volumen respecto a la variable X igual a, pues el volumen de una caja es base por altura, ¿no? Que diga, bueno, el área de la base por la altura. Entonces, esta va a ser el área. Y pues cuando doblemos estos pedacitos hacia arriba, esta va a ser la altura de la caja, ¿no? Pues bueno, ¿quién es el área de esta base? Sería a menos 2x por a menos. A ver, el área de adentro sería a menos 2x al cuadrado, ¿no? No, sí. Porque cada uno de estos lados mide lo mismo. A menos esta longitud y menos esta otra longitud, que son x más x. Entonces, sí, cada uno de los lados de A mide A menos 2x y su área va a ser A menos 2x al cuadrado. Y a eso hay que multiplicarle la altura, que sería esta longitud de morado de acá. ¿Y cuánto vale esa altura? A, No, A mide, es toda la longitud del cuadrado original, de la hoja original. X. Es X, ¿no? Porque pues esa longitud morada, pues es uno de los lados de los cuadrados rojos que estamos quitando. Y pues cada uno de los cuadrados rojos tiene longitud X, entonces esta cosa va a ser X. Entonces, el volumen de mi caja, de la caja que se va a formar va a ser A menos 2x al cuadrado por X. Y pues esto va a ser igual a A cuadrada menos 2 veces el primero por el segundo, que es 4ax más 4x cuadrada. Todo esto por X. Y esto va a ser igual, lo podemos ver como 4x cúbica menos 4ax cuadrada más a cuadrada x. Y pues bueno, esta va a ser la función que vamos a tener que optimizar. ¿Vale? Sí. Ok, entonces otra vez notemos que la función b pues va a ser continua y derivable y segundo derivable sobre todos los reales, en particular sobre el intervalo 0, a medios, que es donde está la variable x. Notemos que la función g, la función b, perdón, es continua y 2 veces derivable sobre el intervalo 0, a sobre 2. Entonces vamos a calcular la derivada de b. La derivada de b va a ser igual a la derivada de 4x cúbica menos 4ax cuadrada más a cuadrada x. Y esa cosa es derivada de x cúbica, esta es x cuadrada, por 4 es 12x cuadrada, menos derivada de x cuadrada es 2x, por 4a sería 8ax, y la derivada de x es simplemente 1, entonces esto es más a al cuadrado. Esa es la primera derivada de b. ¿Y quién es la segunda derivada? La segunda derivada de b pues es la derivada de este polinomio que acabamos de encontrar. Y esto va a ser igual a derivada de x cuadrada es 2x, por 2 es 24x, derivada de menos 8ax es menos 8a, y a cuadrada es constante, entonces su derivada pues es 0. Vale, entonces ya tenemos la primera y la segunda derivada de nuestra función volumen.
¿Y ahora qué hay que hacer? Primero sacar los puntos críticos. Primero sacar los puntos críticos, eso es cierto. Entonces, vamos a ponerlo así, sacando los puntos críticos. Bueno, pues ya saben que para sacar los puntos críticos tenemos que evaluar la derivada de la función a 0. Y en este caso, esto equivale a decir que 12x cuadrada menos 8ax más a cuadrada es igual a 0. Tenemos un binomio cuadrado y tenemos que encontrar cuándo x hace, qué x satisface en esa ecuación, ¿no? Igual a 0. Hay algunas ecuaciones de este estilo, se van a encontrar con x cuadradas, tales que las pueden despejar fácilmente, pero yo creo que aquí no podremos factorizar, así que lo ideal sería utilizar chicharronera. Entonces, este es equivalente a que x es igual a menos b, b menos b va a ser el coeficiente de x solo, y eso en este caso es menos 8a. Menos 8a, más menos la raíz de b cuadrada, menos 8a al cuadrado, menos 4a por c. En este caso a es 12, el coeficiente que acompaña x cuadrada. El coeficiente c es a cuadrada en este caso. Entonces raíz de esta resta y todo esto sobre 2 por el coeficiente a. En este caso ese coeficiente a sería 12. ¿No? Y yo me encontré con el otro ejercicio. Okay. Vale, aplicando chicharronera, la solución de esa cuadrado tiene que ser esta cosa de aquí. Entonces hay que resolver todos estos cuentitos. Menos 8a es simplemente 8a, más menos la raíz de menos 8 al cuadrado es 64 a cuadrada, menos 4 por 12 por a cuadrada. 4 por 12 es 48 a cuadrada, y todo esto sobre 2a, 2 por 12, que sería 24. Luego, esto sigue acá. Luego, este es 8a más menos la raíz de 64 menos 48. ¿Cuánto es? Son 16, me parece. Sí, 16, ¿no? 16 a cuadrada sobre 24. La raíz cuadrada de 16 a cuadrada pues es 4a. 8a más menos la raíz de, no es cierto, menos 4a. Y todo esto sobre 24. Tanto a 8a como a 4a le podemos factorizar un 4. Entonces esto va a ser 4a más menos a sobre 24 sobre 4, que es 6, ¿no? Ajá. Entonces, la derivada de la función volumen se hace 0, sí, solo si x es igual a 4a más a sobre 6, que este es igual a 5a sobre 6, o si x es igual a 4a menos a sobre 6, que esto sería 3a sobre 6, lo que es igual a un medio de a. ¿Y si está bien esta cosa?
Ah, no, no, no es cierto, no es cierto. Aquí hay un error. Aquí tengo 8a más menos 4a sobre 24 y factoricé 4 de ambos lados. Entonces aquí no sería 4a, sino sería 2a. Entonces, en el primer caso sería 2a más a sobre 6, que sería 3a sobre 6, lo que sería igual a ¿quién? A sobre 2. Y el otro caso sería x igual a 2a menos a sobre 6, lo que es igual a menos a, que es a, sobre 6. Sí, ahora sí. Entonces, a medios y a sextos son las soluciones para mi ecuación de acá arriba. ¿Cuál tiene que ser mi candidato al máximo? ¿Cuál es la que me sirve? ¿A medios? A medios. ¿Por qué a medios? Ah, pues que habías dicho que era lo más donde podíamos llegar. No, no, más bien dije que no podemos permitir que X fuera a medios, porque en el caso de X, de que X fuera a medios, pues, ¿qué estamos haciendo? A nuestro cuadrado de lados A, le estamos quitando 4 cuadrados de lados a medios. Es decir, le estamos quitando este y este. Es decir, pues estamos quitando todo el cuadrado rojo. Entonces no podemos considerar el caso en el que X fuera a medios o mayor a medios. Necesitábamos que X fuera menor a medios. Por eso nos tomamos a X de 0 a medios abierto. Entonces, no nos sirve. Y pues si X igual a medios no nos sirve, entonces tenemos que trabajar con el otro que es a sextos. Y a sextos iba a entrar sobre el dominio de mi función B. Notemos que a sobre 6 sí está en el dominio de mi función. Y pues como es un punto crítico, lo que nos gustaría ver es evaluarlo en la segunda derivada y ver que ese valor es negativo para que así hayamos encontrado un máximo local. Entonces, ¿quién es la segunda derivada? Evaluada en a sextos. Bueno, la segunda derivada, según lo que encontramos hace rato, era 24x menos 8a. Entonces, ahí. La segunda derivada evaluada en esto es 24 a sextos menos 8a. 24 sobre 6 es 4, entonces esto es 4a menos 8a, lo que es igual a menos 4a. Y pues como habíamos dicho desde el principio que el lado A era positivo, porque pues, estamos hablando de una longitud, esta cosa, menos 4a, va a ser negativa. Entonces, x igual a sobre 6 es el máximo, bueno, es un máximo local, pero en este caso es el máximo de la función volumen. ¿Sí? Y pues ya por lo tanto, la caja, ¿cómo lo ponemos? Los cuadrados a recortar deben tener longitud lados de longitud, perdón,
A sobre 6 para encontrar, bueno, para formar la caja deseada. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No, en esta sí todo bien. ¿En esta sí todo bien? Sí, Bueno, en esta sí ya. vale. Entonces, recuerden los pasos. Normalmente en este tipo de ejercicios se nos va a dar una condición y tenemos que definir una función a la que hay que optimizar, ¿no? En este caso, la condición que yo puse es precisamente esto, que x pertenece al intervalo 0, medios, porque primero, tiene que ser positiva porque es una longitud. Y segundo, no puede rebasar a medios, porque si rebasas a medios, te acabas toda la hoja original, ¿no? Con la que estás trabajando. Entonces, tienes eso, ya una vez con esa información, bueno, haces tu dibujo y todo, y planteas la, la función volumen y simplemente la optimizas, ¿no? Encuentra la primera, la segunda derivada, encuentra los puntos críticos y encuentra ese punto crítico que te sirve, ¿no? Y como les digo, en este caso, nuestro polinomio que teníamos que resolver era 12x cuadrada menos 8ax más a cuadrada igual a 0. Pues esa cosa sí, en principio, como que no íbamos a poderla factorizar fácilmente, entonces lo más cómodo era simplemente utilizar chicharronera. Pero pues va a haber veces en las que no necesitan recurrir a esa fórmula. Y de hecho el siguiente ejercicio pues es de ese estilo. Entonces vamos a bajar esto un poco. Ahí está, más o menos. Y pues este va a ser el siguiente ejercicio. Un triángulo rectángulo cuya hipotenusa tiene una longitud A mayor que 0 se hace girar alrededor de uno de sus catetos. ¿Qué volumen máximo puede tomar un cono creado de esta forma? Ok, entonces, vamos a ver si nos sale un triángulo rectángulo con esto. No. Bueno, tenemos un triángulo rectángulo. Así. Tal que su hipotenusa vale A. Y obviamente A positivo. Ese es como un sólido de revolución. Sí va a ser un sólido de revolución, pero aquí no vamos a tener que recurrir a herramientas como integral o algo así. Primero, porque pues, no hemos visto la integral. Y segundo, porque pues no la necesitamos. Pero bueno. Entonces tenemos este triángulo de hipotenusa A. Y digamos que vamos a hacer girar este triángulo sobre este cateto, el cateto vertical. Entonces lo que nos va a dar es... un poco, más o menos por acá. Cuando hagamos girar el triángulo sobre ese cateto, pues nos tiene que dar un cono de esta forma, ¿no? Y bueno, no sé si recuerden, si no ahorita les digo, si recuerdan cuál es el volumen de un cono. Bueno, la fórmula de volumen de un cono. Y es pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? P por radio al cuadrado por la altura. Volumen por radio al cuadrado por la altura. Algo así.
Pi por radio al cuadrado por altura, todo es entre 3. A pi. Entonces, igual a pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3. Sí, esa es la fórmula para el volumen de un cono. En donde la altura, pues es la altura del cono. En este caso sería esta longitud. Y el radio sería el radio de la base del circular del cono. Es decir, esta longitud R horizontal que estoy marcando ahí, ¿no? Vale. Como el ejercicio nos pregunta por el volumen máximo, pues parece que esta es la función a la que vamos a tener que optimizar. Así que lo que resta es expresar este volumen a partir de una variable X. Entonces, vamos a empezar a plantear el ejercicio. Solución. Supongamos que hacemos girar el cono sobre el cateto de longitud X. Entonces, en este caso estamos haciendo girar el cateto, al triángulo, perdón, sobre este cateto de aquí, el cateto vertical, ¿no? Entonces, este cateto vertical va a ser ese que le estamos dando la longitud X. Entonces, así, el cono resultante, o el cono de revolución, no sé cómo lo quieren poner, tiene altura X. Ok. Ya tenemos quién es la altura. Ahora tenemos que expresar el radio en función de X. ¿Y cómo podemos hacer eso? Recuerden, el cono, el radio es esta longitud moradita de aquí. Pero, pues, si se dan cuenta, esa longitud moradita coincide con ser el otro cateto del triángulo rectángulo. ¿Y cuánto vale esa longitud, ese cateto? No sé si esté bien, pero ¿podemos ocupar el teorema de Pitágoras o me estoy yendo por donde no? No, así aquí se está bien. Es un triángulo rectángulo así tal cual y queremos ver la longitud de unos catetos, pues teorema de Pitágoras, sí. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, ¿quién tiene que ser esa longitud? Sería raíz de x cuadrada menos a cuadrada. No, casi, pero no. Sería raíz de a cuadrada menos x cuadrada. A cuadrada menos x cuadrada, exacto. Sí, recuerden que en un triángulo rectángulo, la longitud de los catetos es menor al de la hipotenusa. Entonces, en este caso, x es menor a, entonces x cuadrado va a ser menor a cuadrada, y pues a cuadrada menos x cuadrada es positivo. Si lo hicieran de la otra forma, x cuadrada menos a cuadrada, esta cosa puede ser negativo, y pues ya no le puedes calcular la raíz, ¿no? Entonces, no, tiene que ser raíz de a cuadrada menos a cuadrada. Entonces, así el cono de revolución tiene altura X y el radio de su base es la longitud del otro cateto del triángulo.
que por Pitágoras. Por Pitágoras. Pitágoras mide, vamos a subir esto un poco, raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Y pues así ya podemos plantear nuestra función. Entonces el volumen del cono es, vamos a ponerlo, b de x igual a 1/3 de pi por la altura por el radio al cuadrado. Pero el cuadrado de una raíz, pues es simplemente lo de adentro, ¿no? Entonces es 1/3 de pi x por a cuadrada menos x cuadrada. Y esto es igual a, vamos a ponerlo así, a cuadrada pi x sobre 3 menos pi x cúbica sobre 3. ¿Vale? Y notemos que, ok. Y notemos que esta función es continua y 2 veces derivable en el intervalo 0, a. ¿Por qué me interesa que x esté en este intervalo? Bueno, otra vez, x al ser una longitud, pues tiene que ser positiva, ¿no? Y quiero que sea menor a porque, como les dije hace un momento, los catetos de un triángulo rectángulo siempre están por debajo de la longitud de la hipotenusa. En este caso, x es un cateto y a es la hipotenusa, entonces queremos que x sea menor a a. Es por eso que estoy pidiéndole a x que esté en el intervalo 0, a. ¿Vale? Bueno, entonces lo que hicimos hace rato después fue calcular la primera y la segunda derivada de esta función p'. Entonces la primera derivada de b va a ser, la derivada de lo primero es a cuadrada pi por pi sobre 3 menos derivada de x cúbica es 3x cuadrada por pi tercios va a ser pi x cuadrada. Y la segunda derivada de la función volumen va a ser a cuadrada por pi sobre 3 es una constante, entonces eso ya no la consideramos. Y la segunda, y la derivada de x cuadrada es 2x, entonces es igual a menos 2πx. ¿Hasta aquí todo bien? Yo tengo una pregunta. Ajá. Ahí donde dice a cuadrada por pi x sobre 3 menos pi por x, ¿ese es un cuadrado o un... Es un cuadrado. Está muy Ah, grande ese exponente. A ver, espérame. Pi por x al cuadrado. Creo que así se ve mejor que es un exponente, ¿no? Pero sí, es un cuadrado, no es x multiplicado por 2, es x al cuadrado. ok. ¿Vale? Ok, ya tenemos nuestra función, ya calculamos la primera y la segunda derivada. ¿Qué sigue? Puntos críticos. Puntos críticos, exactamente. Y eso es evaluar igualar la primera
derivada a 0. Encontrando los puntos críticos. Tenemos que b' evaluada en x es igual a 0. Si, solo si a cuadrada por pi sobre 3 menos pi x cuadrada es igual a 0. Y esto equivale a que pi x cuadrado sea igual al cuadrado pi sobre 3. Aquí podemos cancelar los pi de ambos lados. Tenemos que esto equivale a que x cuadrada es igual a cuadrada sobre 3. Y aquí como ya tenemos otro término que esté multiplicado por x y cosillas así, ¿no? Pues ya podemos, para hacernos de las x ya no estamos chicharroneados, simplemente sacamos raíz cuadrada de ambos lados, ¿no? Y pues ya sabemos que x es una longitud, por lo que queremos que sea positiva, así que simplemente la raíz de x cuadrada, que normalmente se evalúa absoluto de x, pero en este caso eso tiene que ser positivo. X tiene que ser igual a la raíz de a cuadrada sobre 3 igual a sobre raíz de 3. Otra vez, raíz de a cuadrada pues va a ser a porque a es positivo. O x tiene que ser igual a menos esa raíz. Menos raíz de a cuadrada sobre 3 igual a menos a sobre raíz de 3. Entonces, a sobre raíz de 3 y menos a sobre raíz de 3 son los puntos críticos de mi función. Pero pues x quiero que esté entre 0 y a. Entonces el que me va a servir va a ser el primero. Entonces, como a sobre raíz de 3 está en intervalo 0, veamos que x igual a sobre raíz de 3 es punto crítico, es máximo local de b. Máximo local de la función p. Y para ver eso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente evaluamos la segunda derivada de b en ese punto. En a sobre raíz de 3. Entonces la segunda derivada evaluada en ese punto es menos 2pi por a sobre raíz de 3. Y ahora 2pi es positivo, a sobre raíz de 3 es positivo. Si eso lo multiplicas por un menos, pues esta cosa va a ser negativa. Pues, por lo tanto, x igual a sobre raíz de 3 es máximo local de b. Bueno, vamos a ponerle aquí entonces. Y ahora sí, por lo tanto. Bueno. Ya tenemos quién tiene que ser el cateto de mi triángulo rectángulo. O cuánto me tiene que medir la altura de mi triángulo rectángulo para que encontremos el cono de volumen máximo. Y la pregunta que nos da el ejercicio, que nos hace el ejercicio es, ¿qué volumen máximo puede tomar el cono? Por lo tanto, el volumen máximo que puede tomar el cono es, pues si x igual a sobre raíz de 3 es el máximo de b, entonces el volumen máximo es b evaluado en ese máximo, en ese punto máximo.
a sobre raíz de 3. ¿Y eso quién tiene que ser? Esto es igual a cuadrada pi sobre 3. A cuadrada pi sobre 3 por a sobre raíz de 3 menos pi sobre 3 por x al cubo. Pi sobre 3 por x al cubo. Y resolvamos esta cuantita. Tenemos a cúbica pi sobre 3 por raíz de 3 menos pi sobre 3 por a cúbica, es raíz de 3 al cubo, es raíz de 3 por raíz de 3, que es 3 por raíz de 3. Esta cosa de aquí. Podemos factorizar varias cosas aquí. Podemos factorizar el a al cubo. Podemos factorizar el pi. Y abajo podemos factorizar un 3 raíz de 3. Y esto lo multiplicas por 1 menos un tercio. Y esto va a ser igual a al cubo por pi sobre 3 raíz de 3 por 2 tercios. Y este es igual a 2 veces al cubo, 2 veces pi al cubo sobre 3 por 3 es igual a 6 raíz de 3. Entonces, este es el volumen máximo que puede tomar el cono de revolución. No es cierto, le puse 6, pero es 9, ¿verdad? Porque 3 por 3 es 9. A ver. Ahí está, ahora sí. Sí, sí, igual. Entonces, este es el volumen máximo que puede tomar el cono de revolución. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Creo que no, Dani. Entonces, eso es como suponiendo una hipotenusa fija y luego calculando la medida de los otros dos catetos. No, hipotenusa fija, más bien en este caso yo planteé el ejercicio de manera que la hipotenusa fuera la variable. Perdón, no tienes razón. A ver, la hipotenusa es fija, ajá. Y a partir de esa hipotenusa tienes que calcular un volumen. Entonces tu variable en este caso era la altura, x, ajá. Entonces planteas la fórmula de volumen que dependa de la variable x, que es lo que hicimos acá abajo. Y a partir ya con esa función, pues ya calculas primera y segunda derivada, encuentras puntos críticos, encuentras el máximo que esté en tu dominio que definiste, en este caso es 0, y pues ya simplemente para encontrar este volumen máximo, pues evalúas la función b en el punto máximo que encontraste. Ujú. Sí, tienes razón. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? No, Dani. Vale. Pues bueno, son ejercicios de optimización, entonces ya saben, lo que tienen que hacer es, normalmente les dan una condición que tiene que cumplir su número o sus números, entonces
fijan solamente una variable, expresan todas las variables que tengan en función de la que fijaron, que sería x, y definen una función que es la que tienen que optimizar. Y pues ya lo demás es simplemente calcular primera, segunda derivada, encontrar puntos críticos y puedes encontrar el máximo al mínimo. Depende de qué es lo que se les pida. ¿Vale? Entonces ahora vamos a empezar con vamos a ver rápidamente lo que es la interpretación física de la derivada. Entonces, consideramos un objeto digamos que es un objeto llamado A, que comienza a moverse, o a desplazarse en un tiempo t0 y sea f de t la distancia o que ha recorrido el objeto en el tiempo t. En el tiempo t mayor a t0. ¿No? Entonces, pues, ¿qué tenemos? Tenemos un objeto que comienza a moverse en un tiempo t0 y pues tenemos una función f tal que en cada tiempo t, esta función te da la distancia que ha recorrido el objeto A, o bueno, el cuerpo A, lo que, como lo quieran decirle, al tiempo t. Entonces, en este caso, nuestros ejes coordenados representan el tiempo que ha pasado y la distancia que ha recorrido el objeto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo encontramos la velocidad promedio del objeto en un cierto intervalo? Bueno, ya sabemos que, o ya han visto alguna vez, que la velocidad promedio del objeto A en el intervalo de tiempo vamos a ponerle t más h, perdón, es, entonces, la velocidad promedio de esto, pues ya saben que básicamente velocidad es distancia sobre el tiempo, distancia recorrida sobre el tiempo que ha pasado, entonces esto sería f de t más h, la distancia que ha recorrido el objeto en el tiempo t más h, menos la distancia que recorrió en el tiempo t sobre t más h menos t. Pero pues esto simplemente va a ser t. Bueno, esa es la distancia promedio del objeto en el intervalo t, t más h. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el límite de este cociente? El límite de h cuando tiende a 0, del cociente f de t más h, menos f de t sobre h, ¿qué va a describir? Físicamente, ¿qué me describe ese límite? La velocidad instantánea. La velocidad instantánea del objeto, ¿en qué punto? ¿O en qué tiempo? Mm, 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 mm. En
No sabría decir si es como en el origen, o sea, cuando h vale No, 0. no en el origen, sino... ¿En dónde? Pues un intervalo de tiempo t. No, no. Describe la velocidad instantánea del objeto A en el tiempo, no en el intervalo t, sino en el tiempo t. Ok, ok. Sí, porque aquí, digamos, tenemos... Entonces, normalmente medimos la velocidad en intervalos de tiempo. En este caso, intervalos de tiempo de la forma t, t más h. Entonces, más o menos la f de t más h como sobre f de t, pues sería más o menos esta longitud. Un momento. Ah, f de t más h menos f de t sobre t más h menos t, pues habla de este segmento de recta, ¿no? Pero en cuando este tema h tiende a 0, pues esta recta pues simplemente se va a convertir en la recta tangente, y esa recta tangente, en este caso, en este contexto, representa a la velocidad instantánea que tiene el objeto A, no en un intervalo de tiempo t, t más h, sino en el tiempo, en el punto t. Entonces, de alguna forma pasamos en un concepto, la velocidad promedio, que es un concepto sobre un intervalo de tiempo, a la velocidad instantánea, que es un concepto puntual, ¿no? Y pues este límite no es otro que la derivada de f en el tiempo t. Entonces, físicamente podemos interpretar la derivada como la velocidad instantánea de un objeto en un determinado instante, ¿no? En el instante t. Sí, Si se vuelve a derivar, sería la aceleración, ¿no? exactamente. Y esa sería la interpretación de la segunda derivada. Bueno, vamos a ponerle similarmente. Fb' de t igual al límite de h cuando tiende a 0 de f' de t más h menos f' de t, representa la aceleración instantánea del objeto A en el tiempo t. Ok, entonces, si tú tienes un objeto que lo puedes, un objeto que se está desplazando respecto al tiempo, y puedes representar ese desplazamiento a partir de una función que depende de t, bueno, la interpretación geométrica de la derivada es que f' es la velocidad del objeto en un determinado instante. Y la segunda derivada es la aceleración de ese objeto en el instante t. Esas serían las interpretaciones físicas más inmediatas que tenemos de la función derivada. ¿Vale? Sí. Y bueno, de hecho son las más sencillas que podemos decir, porque pues tal vez si nos metemos en temas físicos, estrictamente físicos, pues también le podemos sacar un poquito más, pero pues, por el momento solo vamos a trabajar con esto, ¿no? Entonces vamos a ver un ejercicio que tenga que ver precisamente con ese tipo con la interpretación física de la derivada. Entonces, una pelota se deja caer de una altura de 250 metros
no vamos a meternos en mucho detalle con las unidades y eso, pero pues sirven de referencia. Entonces, la altura de una pelota se deja caer de una altura de 250 metros. Y la altura de la pelota al tiempo t está dada por la función vamos a ponerle f de t igual a 250 menos 49 sobre 100 por t cuadrado. 49 sobre 100 t cuadrado. Ok, y la pregunta es, ¿en qué tiempo la pelota toca el suelo? ¿Y cuál es su velocidad de aceleración? Y aceleración en ese instante. ¿Vale? Ese es nuestro ejercicio y pues a comparación de los de optimización, pues este es un poquito más sencillo. Entonces lo que nos pide es encontrar el tiempo en el que la pelota toca el suelo y la velocidad y la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué harían ustedes? ¿No harían nada? Pues bueno, ya vimos que Una pregunta, Dani. Igualarlo a cero y sacar el tiempo en el que tarda en caer primero. igualarlo a cero y calcular el tiempo, es decir, despejarte. Sí, ese sería lo primero que podrían hacer. Y la pregunta que tenía por ahí, ¿cuál era? Ah, sí. Era que donde decía que la altura de la pelota al tiempo está, bueno, o sea, la función describe la, como, ajá, la ecuación, por así decirlo, de la pelota mientras va cayendo, o Algo así. describe la altura del edificio. No, la altura que tiene la pelota al tiempo t. Ajá, entonces, digamos, si la pelota está cayendo y en el tiempo t, y si mides cuál es la altura de la pelota en el tiempo t, pues entonces esta altura va a ser f de t. Sí, eso es lo que te describe la función. Ah, ok, ok, Ujú. ok, sí. Ok. Entonces, lo que me dijeron por ahí es, pues, igual a la ve cuando f de t se hace cero y pues, despéjate. ¿Por qué? Porque cuando f de t es cero, pues entonces estás hablando que que la pelota tiene altura cero y por consecuencia es cuando la pelota ha tocado al suelo. Entonces, notemos que f de t es igual a cero cuando la altura de la pelota
es 0. Es decir, la pelota ha tocado el suelo. Entonces, pues vamos a despejar f de t igual a 0. Esto equivale a que 250 menos 49 sobre 100 t cuadrada es igual a 0 y esto equivale a que t cuadrada por 49 sobre 100 es igual a 250. Y esto equivale a que t cuadrada se iguala a 250 por 100 sobre 49. Y pues, como estamos hablando de cuadrados, pues podemos ver esto como 250 lo podemos ver como 25 al cuadrado por 10. 100 lo podemos ver como 10 al cuadrado. Y 49 es 7 al cuadrado, ¿no? Entonces podemos eliminar. No podemos eliminar nada. Entonces esto lo podemos ver como 10 por. No es cierto, le puse 25. 25 es 5 al cuadrado. Ajá. 5 al cuadrado es 25, por 10 es 250. Y ya lo demás, ajá, sí. Sí está bien. Ok. Entonces esto lo podemos ver como 10 por 5 al cuadrado por 10 al cuadrado sobre 7 cuadrado. Entonces t cuadrado es igual a eso, sí, solo sí. T es igual a la raíz positiva de todo eso, que es raíz de 10, por raíz de 5 es 5, por raíz de 10, que es 10, sobre 7. O si t es igual a menos la raíz de 10 por 5 por 10 sobre 7. Ok, entonces f se hace 0 en esos dos tiempos. ¿Y cuál es el que vamos a tomar? ¿Cuál es el que vamos a considerar? ¿Y por qué? Pues el de la izquierda, porque el tiempo no puede ser negativo, ¿no? Ajá, solo estamos considerando tiempo positivo, ¿no? O un tiempo futuro, digamos, no sé. Como estamos considerando tiempos después de que se soltó la pelota, siendo este tiempo inicial inicial t0 igual a 0. A ver, la pelota yo digo que se soltó en t0 igual a 0. ¿Por qué? Porque si evalúan f en 0, pues esto es 250 menos 49 sobre 100 por 0, que es 0, ¿no? Entonces, en el tiempo 0, la pelota tiene una altura de 250 metros, que pues es la que me dice la hipótesis, ¿no? Entonces, en ese caso, solo vamos a considerar los tiempos que están por después de t igual a 0. Entonces, como estamos considerando tiempos después de que saltó la pelota, siendo el t igual a 0, nos quedamos con la primera, t igual a raíz de 10,
por 5 por 10 sobre 7, por 50 sobre 7. Entonces, ahora lo que hay que ver, bueno, más bien, entonces, f evaluado en ese punto, raíz de 10 por 50 sobre 7, va a ser igual a 0. Entonces, la interpretación que tenemos de eso es que la pelota toca el suelo en el tiempo, raíz de 10 por 50 sobre 7. ¿Vale? Entonces ya tenemos lo primero que nos preguntaba el ejercicio. Y ahora lo segundo es ver cuál es la velocidad y la aceleración que tiene la pelota en ese tiempo. Entonces, notemos que nuestra función f, que nos mide la altura de la pelota, es que continua y 2 veces derivable. En toda R. Entonces podemos calcular la primera y segunda derivada. La primera derivada de f es la derivada de 250 menos 49 sobre 100 por t cuadrada. Y este es igual a 250 es una constante, la eliminamos. La derivada de t cuadrada es menos 2t. 2 sobre 100 es 1 sobre 50, entonces este es menos 49 sobre 50 por t. Y la segunda derivada de t pues es la derivada de esta función de la derecha, pero pues la derivada de t es 1, entonces esta segunda derivada es simplemente menos 49 sobre 50. Y pues si evaluamos estas funciones en el punto que encontramos, tenemos que f' de t, f' de raíz de 10 por 50 sobre 7 es igual a 250 menos 49 sobre, vamos a ponerle 2 por 50, ese es 100, por raíz de 10 por 50 sobre 7. Aquí podemos cancelar los 50, podemos cancelar un 7 aquí con uno del 49, y eso va a ser igual a 250 menos raíz de 10 por ¿quién? Por 7 sobre 2. Sí, ¿no? Ajá. Pero que no, la primera derivada ya no tenía el 250. Ah, sí, cierto, gracias. Sí, sí, sí. Gracias por recordarme eso. Sí, 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 no lleva 250, simplemente es así, menos 49 sobre 50 por t, así plano. Entonces, el resultado debería ser menos raíz de 10 por 7 medios. ¿Sí? Y fb' evaluada en raíz de 10 por 5 séptimos, pues fb' es una constante, entonces eso simplemente es menos 49 sobre 50. Ya por lo tanto, la pelota alcanza una velocidad de menos raíz de 10 por 7 medios. No sé si estamos hablando de metros
Dani, Sí, ajá. perdón por volver a interrumpir. No sé si en esto también estoy bien, pero pusiste -49 sobre 2 por 50, pero que no ya era Ay, solo 50. ya no era el 50, ya no era el 2, sí, tiene razón, tiene toda la razón, gracias. No, será 50 sí pelón. Se elimina entonces no hay 2. Es raíz de 10 por 7. Y creo que ahora sí está bien, ¿no? A ver. Ajá, ujú. Sí, ahora sí ya. Entonces, la pelota alcanza una velocidad de -7 por raíz de 10. No sé si el tiempo lo estamos midiendo en segundos, metros sobre segundos. Y una aceleración de -49 sobre 50 metros sobre segundo cuadrado cuando toca el suelo, ¿no? Y así eso es lo que nos pedía el ejercicio probar. Bueno, encontrar la velocidad y la aceleración de la pelota cuando tocan el suelo. Y creo que si las cuantitas ya están bien, entonces sí, los resultados están correctos. ¿Vale? Sí, ¿Hay alguna pregunta? ¿De dónde sale el 49 en la primera derivada? Porque la función que te mide la altura de la pelota es, ¿qué? 250 menos 49 sobre 100 por t cuadrado. Ah, ya, vale, gracias. Ujú. Bueno, ahora sí que 49 te lo dieron como hipótesis, digamos. Ok. Y pues vamos a hacer un último ejercicio que tenga que ver también con velocidad de aceleración, pero pues también vamos a optimizar. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. La altura con respecto al suelo de un objeto que se desplaza verticalmente está dada por la función f de x igual a menos 16t cuadrado más 96t más 112. Entonces lo que pide el ejercicio es, bueno, con f de t que es la altura en metros y t en segundos. Entonces determina la velocidad y aceleración del objeto y aceleración del objeto en el tiempo t igual a 0, su altura máxima y cuando la alcanza. ¿Vale? Bueno, entonces este ejercicio se parece mucho al anterior.
Tenemos un objeto que se desplaza verticalmente y ese desplazamiento está medido por la función f de x igual a, le puse f de x, es f de t. F de t igual a menos 16t cuadrada más 96t más 112. Entonces lo que hay que determinar es la velocidad y la aceleración del objeto en el tiempo cero y cuando alcanza su altura máxima y cuál es esa altura máxima. Bueno, empecemos por lo que nos pide primero el ejercicio, que es la velocidad y la aceleración. Entonces, solución. Notemos que f es continua y 2 veces derivable. En todo R. Entonces podemos sacarle primera y segunda derivada. La primera derivada de f en t va a ser igual a derivada de t cuadrada es 2t por menos 16 es menos 32t. Derivada de t es 1 por 96 es 96. Y derivada de 112 es 0 porque es una constante. Entonces la primera derivada es menos 32t más 96. Y la segunda derivada en t va a ser igual a menos 32 por derivada de t, que es 1, más 0, que es la derivada de la constante 96. Entonces, estas son las primeras y segunda derivada de f. Y pues nos pide calcular la velocidad de aceleración del objeto en el tiempo t igual a 0. Pero pues nosotros ya sabemos que eso simplemente evalúa la primera y la segunda derivada en el tiempo 0. Entonces, la primera derivada en 0 es menos 32 por 0 más 96. Lo primero es 0 y nomás se queda el 96. Y f' de f' evaluada en 0, pues es una constante y simplemente es 32. Por lo tanto, la velocidad del objeto en t igual a 0 es ¿de qué? 96 metros sobre segundo. Y su aceleración es de menos 32. Y en ese caso sería metros sobre segundo cuadrado, creo. ¿Vale? Sí. Ok, ahora hay que determinar la altura máxima de que puede alcanzar el objeto. ¿Y cómo determinamos la altura máxima? Notemos que el objeto alcanza una altura máxima en t si, ¿qué tiene que pasar para que el objeto alcance una altura máxima? Aquí la que me pide la altura es f y quiero encontrar un máximo de f. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues otra vez es un problema de optimizar una función f, entonces esto equivale a igualar la derivada de f en 0. Pero, pues, de acuerdo con la derivada, esto es lo mismo a que menos 32t más 96 sea igual a 0. Equivale a que
32, ay, 32t sea igual a 96. Y esto pasa así, solo así. T es igual a 96 sobre 32. ¿Y qué es 96 sobre 32? A ver, 32 es 8 por 4. Y 96 es, ¿qué? 8 por 12, ¿no? 80 más 16, ajá. Entonces eliminamos estos y te queda simplemente 12 por 4. 12 sobre 4, que es 3. Entonces, t igual a 3 es un punto crítico de la función altura f. Y pues lo que hay que ver es evaluar este punto t igual a 3 en la segunda derivada. Y nos gustaría que esto fuera negativo para ya poder determinar que t igual a 3 es un máximo. Pero la segunda derivada evaluada en 3 es simplemente menos 32 porque la segunda derivada era una constante. Y menos 32 es negativo. Por lo tanto, t igual a 3 es un máximo de f. Por lo tanto, f alcanza su altura máxima en el tiempo t igual a 3 segundos y esa altura es, pues la altura máxima es simplemente evaluar f en el punto máximo. Y eso va a ser igual a, ¿qué era? 17 piezas de hecho. Ajá. Menos 16 t al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado, más 96 por 3, menos 112, más 112, perdón. Uf, ¿y qué es todo esto? A ver, esto es bueno, esta es la altura máxima. Hagan la cuantita y ya esto es lo que les queda, ¿no? Menos 16 por 3 al cuadrado, más 96 por 3, más 112. ¿Vale? ¿Hay Sí, alguna pregunta? Ah, todo bien. No, todo bien. ¿todo bien? Vale. Entonces, así podemos optimizar alturas, bueno, en este caso alturas máximas, en funciones que me expresan la altura de un objeto en un determinado tiempo. Vale, yo creo que con esto terminaríamos por hoy.